En el 2018, la caravana migrante que partió desde Honduras captó la atención del mundo. Miles de personas emprendieron un camino incierto hacia Estados Unidos, dejando atrás violencia, pobreza y falta de oportunidades. Hoy conversamos con Whitney Godoy, fotoperiodista hondureña que acompañó de cerca aquel recorrido histórico para entender lo que vio, lo que documentó y lo que significó estar en medio de una de las movilizaciones más impactantes de nuestra región. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Vive Historias. Créanme que estoy verdaderamente muy contenta de estar iniciando nuevamente este proyecto tan bonito y con tanto amor que tengo preparado desde hace muchos años, de que se ha tenido un poco en espera y por fin ha llegado el momento de retomarlo. Y qué mejor tener pues personas que te apoyan, personas que te dicen que sí a una entrevista para poder pues continuar con este proyecto tan bonito. Y hoy me he desplazado, si ven estamos pues en una sala de cine, porque hoy es un día pero muy especial. Estoy en Valencia. Estoy acompañando a una persona que conocí 2017, 2018 por ahí, y con quien compartí en los pasillos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, estoy como recordando también muchísimas cosas de mi paso por la universidad y qué mejor que esta persona me diga que sí a una entrevista para Vive Historias. Quiero presentarles a Whitney Godoy. ¿Qué tal, Whitney? Muy buenos días, Marcela, y muchas gracias a toda la población que va a poder escuchar estas historias. Realmente, ¿verdad? Gracias por el espacio que me está dando y como anteriormente lo decía, para mí es un placer que usted pues otra vez nos podemos reencontrar, no solamente como en los salones de clases que a veces lo hacíamos, sino también a través ya el otro lado del mundo, ya en otras condiciones completamente diferentes. Sí. Y lo bonito está que sí siempre se sigue manteniendo pues el respeto, la admiración, que eso nunca debe acabar, y más que todo que cómo no poder apoyar a una persona que sé que ha hecho infinidad de esfuerzos para estar donde está actualmente. Muchísimas gracias, Whitney. Yo creo que la admiración, como usted lo menciona, es mutua porque, tal como lo mencionaba, pues nos conocimos hace muchos años atrás en la universidad, fuimos compañeras no solo de clase, incluso pudimos compartir equipos de trabajo y nos hemos encontrado, eso es, a kilómetros, miles y miles de kilómetros fuera de nuestro país de origen, cada una pues con sus proyectos, con sus sueños, con su trabajo, pero seguimos siempre en el ámbito del periodismo, que es una carrera que creo que desde luego la elegimos, es porque nos gusta y además lo llevamos también en la sangre, ¿no? Claro. Pues Whitney, este espacio quiero compartirlo con usted para que nos cuente un poco de cómo ha sido esa trayectoria, porque yo quiero además pues dejarles también saber a nuestros seguidores que vamos a estar presentando ya para cuando salga esta entrevista, ya habrá sido el evento desde luego, pero un documental que le hace un honor tremendo a ese trabajo periodístico, a esa labor periodística suya en Honduras, acompañando sobre todo a las caravanas migrantes que partieron en esos años 2017-2018 y que muchísimos compatriotas decidieron pues arriesgar su vida, ¿no? Para buscar pues un mejor lugar donde vivir, donde comenzar de nuevo, y usted estuvo ahí detrás con ese lente, con sus ojos, su corazón, acompañándoles en todo este proceso. Entonces, antes de llegar a esos puntos tan importantes, me gustaría saber primero por qué eligió el periodismo usted. Una pregunta súper difícil porque normalmente a veces cuando uno entra a la facultad o entra a la universidad, en secundaria yo estudié he hecho mi educación pública en Honduras, y cuando salí no sabía qué estudiar, la verdad. No sabía qué estudiar, quería ser policía, pero a la vez decía yo, bueno, ¿para qué me voy a meter a la policía? Porque digo yo, no, es una carrera muy complicada. Después siempre he tenido, bueno, no voy a decir, me ha gustado la música, muchísimo, me ha gustado la música, y cuando intenté también meter el tema de música, mi abuela
que en paz descanse, me dijo ella, no, te vas a morir de hambre si quieres estudiar música aquí en Honduras. Pues entonces la verdad que eso fue como un factor que me dijo a mí, bueno, no vas a estudiar música, no puedo hacer lo otro por temas de seguridad, pues entonces voy a estudiar periodismo. Los primeros días, voy a decir, las primeras clases sí fue un martirio. Claro, porque son las clases generales que comienzas, no tienes tú como un enfoque que diga, quiero, sí, me da la pauta para querer estudiar. Sin embargo, creo que el punto más importante a mí, que me hizo y me motivó a seguir estudiando periodismo, fue la motivación y la pasión con la que la profesora Leila Vanegas enseñaba clases, la verdad. Y eso que yo lo tomé como un reto. Bueno, en algún momento lo escuchará ella. Un saludo a la licenciada Leila Vanegas, que pasamos también por sus clases y pudimos aprender. Aquí estamos y pudimos aprender, gracias a usted. Pues justamente ella fue una persona que me motivó en el sentido de que creo que lo que nos hacía, las prácticas que nos ponían a hacer, su forma de enseñanza, que no era una enseñanza que nos hacía acomodarnos, sino a decir, tienen que buscar esa noticia, tienen que alcanzar esto, tienen que intentar hacer, pero más allá de eso, es decir, bueno, yo quiero un enfoque y creo que toda la vida he tenido un enfoque más social y no querer tanto aparecer en cámaras, nunca me ha gustado, la verdad, pero ese enfoque de ser más social, y decía yo, bueno, si yo voy a estudiar periodismo, yo voy a tratar de ofrecer mi mayor empeño por tener siempre, buscar, en este caso, decir la verdad o estar del lado de la verdad. Por eso no sé si ve la familiaridad de las carreras que había escogido. Quería hacer eso por resguardecer a alguien. Quería buscar el tema de la música porque es algo social también. Entonces creo que eso fue el factor que me hizo a mí querer estudiar y a lo cual yo no me arrepiento. Para mí ha sido la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Es verdad que en momentos en Honduras es un reto ser periodista, no solamente por la inseguridad que ocasiona, sino que también ahora más que todo con ese nuevo mundo de las redes sociales, tener la transparencia, tener esa visión. Nos falta muchísima educación en Honduras y que podamos entender más, y creo yo que en esos momentos cuando uno estudia periodismo, siempre lo he dicho, si ustedes piensan que ser periodista es porque van a llegar a ser ricos, mejor sálganse. Así siempre me lo mentalicé eso en mi cabeza y decía, un periodista que es millonario, es rico, y usted más que nadie lo va a saber, trabajó en muchísimos medios de comunicación en Honduras, lo va a saber que con el sueldo que gana un periodista poco va a poder llegar a ser millonario, ¿verdad? Entonces es una carrera social y está dada para el pueblo. ¿Y en qué momento también te enfocas más en el área de fotoperiodismo? Decir, bueno, no es lo mío estar en cámara, sino detrás del lente, desde luego, de dar la información, de perseguir las noticias y todo lo que sucede, pero también se enfoca mucho en el fotoperiodismo. Sí, bueno, me enfoqué en el fotoperiodismo por el hecho de decir, hay cosas que yo sentía, bueno, cuando las prácticas me ayudaron muchísimo, porque cada vez que me decían, hay que tomar esta fotografía, pues yo miraba que decía, a través de una fotografía cuentas una historia, o puedes decir muchísimas cosas. Entonces, a través de eso empezaba yo a tomar fotografías, y es verdad que a veces, como dicen, la práctica hace al maestro, hay que practicar muchísimo, cosa que la he dejado por el momento, pero vamos a avanzar en algo. Pero es verdad de que eso fue que sentía la intención de hacerlo. Y sabe que lo más curioso, que creo que posiblemente vaya, no sé si en la película lo va a mencionar, pero que lo voy a decir, es que he aprendido viendo. La mayor parte de cosas siempre ha sido viendo, nunca he recibido clases de fotografía, no he tenido maestros, siempre ha sido de forma autodidacta, que iba viendo algunas cosas y sentía yo el interés. No solamente me motivó muchísimo que el hecho de tener mi primera cámara, normalmente muchas personas la tienen teniendo tal vez con un buen celular, lo puede hacer muchísimas fotos, o en ocasiones comprándola. Pues en este caso, mi primera cámara la obtuve justamente antes que pasara el tema del 2017, en este caso el fraude electoral que hubo en el 2017. Pues entonces a mí me regalaron una camarita pequeñita. Pues yo andaba cubriendo de todo, andaba cubriendo las elecciones postelectorales. Yo como que me pagaran, nadie me pagaba nada, ¿verdad? Porque yo andaba cubriendo por las clases de la universidad.
andaba cubriendo con esa camarita. Entonces encontré un buen amigo ahí que se llama Sean Hockey, que es un periodista también, fotoperiodista inglés. Entonces, justamente en ese año, que en el 2018 ya empezaba el tema de la caravana, pues él me miró y dice, yo te miraba ahí con una camarita, pero una cámara que era automática, podemos decir que andaba haciendo cosas. Entonces él los miraba, enseñame las fotos y las empezó a ver y él notó que pues había algo ahí de interés. Sí. Entonces él me propuso un trabajo. Me dijo, ayúdame a hacer un proyecto que se llama 100 personas que se llaman Jesús. Tienes dos opciones. ¿Qué decides? Te voy a pagar, te voy a dar, bien sea mil euros o dólares, o una cámara ya usada. Y yo le dije prefiero la cámara ya usada. Y con esa cámara usada fue que yo pude viajar a la caravana migrante. Ya una cámara con más proyección, más profesional y tal. Sí. Wow. Y con esa cámara fue que yo pude ir, pero y estoy diciendo que con eso me sirvió como herramienta, que nunca pensé, la verdad, con toda sinceridad lo puedo mencionar, no sé si ahorita ya entramos a la parte de la película, pero nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Y la otra cosa que tampoco pensé, que en ese lapso de tiempo que cuando me estaban dando la cámara me iba a servir para tantas cosas, que para mí ha sido no solamente una forma de trabajo, sino un refugio para poder expresar muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, y bueno, aparte de eso, creo que ha sido la inspiración de ver otras personas que también me han motivado en el camino. No puedo decir que el camino se ha hecho solo, sino que han habido muchísimas personas que me han apoyado y eso yo lo agradezco, porque por eso es que estoy donde en ese momento estoy, ¿verdad? Y que sigo aprendiendo. Yo creo que nunca dejamos de aprender, Whitney. Y ya entrando pues al tema de las caravanas migrantes en Honduras, que vamos a poder... Tenemos el privilegio de ver luego de esta entrevista tu documental. ¿En qué momento decides acompañar a todos esos hondureños que van en una travesía muy difícil, muy complicada y que arriesgando todo absolutamente? Tienen esperanzas, pero no sabes si van a lograr el objetivo. Y tú decides ir también con ellos, no simplemente llegar hasta ciertas rutas, sino acompañarles totalmente. ¿Cómo tienes el valor de decir, yo les acompaño? Hasta el día de hoy no lo sé cómo lo tuve. No, la verdad no lo sé, porque en ese momento, justamente por eso, no sé en qué momento llegué a caer justamente ahí, porque claro, hay una decisión que uno miraba los anuncios, que la gente se iba reuniendo y todo, ¿verdad? Pero en el momento que yo vengo a mí la única cosa que me limitaba era mi práctica, porque yo estaba haciendo mi práctica de la universidad. Entonces, vale más que en ese momento yo estaba haciendo la práctica con Terco y eso me abrió la oportunidad de tener un poco más de libertad. Entonces yo le dije, no, si yo no estuviera haciendo la práctica, yo me voy con la caravana. La verdad, yo me voy y voy a ir a capturar todo. Pero es como también una respuesta rápida que uno piensa siendo joven. Si me lo preguntas que actualmente lo haría, lo pensaría con muchísimas cosas más, tener más preparación, ¿verdad? Pero en ese momento uno piensa como por ser joven, piensa por también a veces inmadurez, decir, quiero hacerlo. Cuando recién uno viene comenzando en la carrera, está con toda la motivación, con todo el ánimo y el empeño de querer hacer cosas nuevas, de arriesgarse, y más que nadie me lo puede decir usted. Y bueno, entonces en ese ánimo que tenía, pues bueno, se acabó la conversación y ya de ahí al día siguiente me dice, váyase pues, que no sé qué, y yo, ok, está bien, me voy a ir, pero sin pensar en todo el lapso que iba a ir sola, ojo, sola, mujer también, joven, y justamente le digo a mi mamá, mamá, digo, yo voy a regresar la próxima semana. Yo voy a regresar la próxima semana porque no creo que nos vayan a dejar pasar de Guatemala. No creo. Y así, tal cual. Si me pregunta qué llevé en mi mochila, que solamente llevaba como 3 pantalones, 3 camisas, la computadora, la cámara y el par de zapatos que llevaba puesto. ¿Y cuánto dinero quiere que llevaba? Llevaba 500 lempiras que te prestaba a mi hermana. Solamente eso. Y así me fui. Y con otro equipo que llevaba de micrófono y cosas que llevaba, pero también eran cosas básicas y esenciales porque nosotros teníamos un proyecto de comunicación, que era el Perro Amarillo, que recién venía empezando, no tenía para las cosas para poder decir que te va a acompañar con muchísimas cosas, pues no.
pero que aún así pues nos montamos en ese barco y pues fuimos y empezamos a hacer esa cobertura. Es verdad que en un momento pues yo decía, bueno, continúo o no, porque estoy entre medio de Guatemala y México y no sabía si poder continuar, porque claro, no llevaba suficiente dinero, no sabía si poder avanzar o no, porque también no podía, aunque tenía visa mexicana, no podía sellarla, o sea que iba a pasar de igual forma ilegal, porque me crucé por el río. Entonces eran muchos factores, pero que más que todo también en el camino iba aprendiendo muchísimas cosas. Ahí no solamente iba gente que no tenía empleo, había gente que eran jóvenes universitarios, eran personas que estaban desesperadas, y a veces es que cuando la desesperación o la violencia se acumula y uno ve que hay cosas, similitudes entre varias personas, porque ahí habían problemas que eran similares, había violencia, había persecución, había pobreza, había escasez de muchas cosas, y al ver la oportunidad, no tengo dinero, porque un viaje desde Honduras hasta Estados Unidos, estamos hablando que pueden costar hasta $3,000, $4,000 dólares para poderse trasladar, entonces no hay ese dinero para hacerlo, pero al ver que eran en cantidades enormes que iban a haberse trasladado, pues la gente sentía mayor seguridad, pues vámonos todos. Entonces, por eso a veces nos dicen, los hondureños son bien aventados. Sí. Bueno, pero porque la necesidad nos hace asumir consecuencias, y creo que también pues la mayor parte de los que hemos creo que trabajado en los medios de comunicación, hay muchos que vienen del interior del país, pero muchos yo vengo de un barrio de escasos recursos y de mucho conflicto también, y de lo cual yo me siento muy orgullosa de estar en ese momento y donde estoy y donde he podido darle voz, porque a veces siempre se nos cuestiona y se nos califica como que las personas que no hemos tenido los recursos no podemos llegar a ser más, ¿verdad? No podemos llegar hasta donde estamos, y entonces es ahí donde uno dice, bueno, si te ha dado la oportunidad de poder estar ahí en ese momento, tenés un micrófono, tenés las condiciones para poder hacerlo, porque yo no iba migrando, la verdad, yo iba buscando capturar y de decir, pero también ahí es cuando se enfrenta un tema de, siempre internamente, no sé si le ha pasado, pero internamente siempre me ha llegado a pasar a mí, es ver de cuidar la integridad. Claro. De la persona. O sea, hay cosas que yo no quise tomarle foto ni tampoco quise grabar, porque sentía que más vulneraba eso. Pero también he entendido en todo ese proceso que a veces es necesario mostrar la rudeza y la gravedad de las consecuencias que pasan los migrantes, para que podamos entender y valorar más que todo en este contexto que estamos, no solamente aquí en Europa o en Estados Unidos, como está pasando actualmente. Es necesario visibilizar las condiciones en las que pasan los migrantes para llegar. A mí me decían siempre, esto es un cementerio, México es un cementerio de migrantes, claro, porque ahí mueren muchísimas personas sin que sean halladas, desaparecen, son secuestrados, pasan tanta infinidad de cosas y no se logran esclarecer todos esos asesinatos o esos secuestros. ¿Por qué? Porque aún hay corrupción dentro de esos mismos... dentro de ese mismo paso hay muchos, sí, muchos grupos, entonces, pero es necesario visibilizarlo, aunque a veces nos cueste entenderlo, más que todo porque no queremos vulnerar ningún derecho. Yo no he querido jamás vulnerar ningún derecho de nadie, pero siento que es necesario, más en este contexto que estamos de una violencia sistemática directamente contra todos los migrantes, es necesario poder alzar la voz y decir que las condiciones en las que estamos presentando actualmente. Mira lo que pasa, mira lo que sufre la gente, claro. Absolutamente. Whitney, ¿y con quién contacta para decir voy a la caravana? ¿O llegas allí directamente, empiezas a marchar con la gente? ¿Cómo es el proceso? Con nadie, la verdad yo no conocía a nadie, solamente empezamos, o sea que en este caso empecé a caminar y todo, junto a ellos, ¿verdad?
Y claro, uno al final va viendo personas cercanas, ¿verdad? Yo tenía solamente un contacto que estaba esperando a un grupo, que era también un fotoperiodista, que estaba en Guatemala. Él estaba esperando que llegara la caravana, pero no iba con él. Pero justamente solamente pude estar como 2 días con él porque tuvo una emergencia familiar y me dejó. Entonces nada, pues ahí tuve que tomar el reto, pues seguir continuando sola hasta que ya en México ya pude tener el contacto con otro periodista que es Sean Hockey, el que me regaló la cámara. Sí. Nos vimos en México y junto con él pues pudimos hacer camino, aprendiendo y todo, ir haciendo toda esa cobertura diaria, porque eso sí, eso era un camino que vamos a ver, desde las 2 de la mañana que nos levantábamos hasta las 12 caminando, ¿verdad? Todos los días. Estamos hablando de que era porque el sol era agobiante, en los pies se hacían llagas de tanto caminar, también habían días que no se podía avanzar por muchas circunstancias, pero yo sabía que mis condiciones eran mucho mejor que las demás personas iban pasando. Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, al menos yo sé que tengo la esperanza que yo vuelvo. Claro, la certeza de finalizo aquí, regreso a mi casa, realizo el trabajo por el que he venido, pero la gente... Pero ahí también es cuando pasa, yo ni me quería venir, yo después ya no me quería regresar. No me quería regresar por el hecho de que cuando yo regreso, o sea, uno hace, no sé, pero tenemos el ser humano. Por eso digo yo que esos recorridos que hacen los migrantes deberían de hacer estudios. Los sociólogos, los filósofos, todos los psicólogos, que hagan un análisis, porque el comportamiento del migrante cuando va en ruta y cuando va en grupos, que eso yo creo que no lo vamos a volver a ver, un éxodo de esa forma tan masiva y más que todo de forma colectiva, migrando, no creo que lo volvamos a ver, pero justamente en ese momento... cuando la gente va en grupo y va haciendo esa forma de migración que es más económica y todo, uno se llega a pensar, la verdad es que le interesa a las personas en Honduras, porque yo iba caminando, iban muchos medios de otros países, pero de Honduras no había nadie, o sea, y yo estoy trabajando para un medio independiente que solamente salía por las redes sociales y no se estaba contando. Entonces ahí también hay que decir, se contaba alguna versión en Honduras, pero no se contaba lo que estaba realmente pasando. Y esto va más allá de que si tenía en ese momento un expresidente vinculado al narcotráfico o que hubiese otra persona, pero que hay una verdad que hay que contarse. Entonces yo siempre he creído que con el tema de los derechos humanos no existen ni aún así ni tintes políticos, sino de existir. Cuando hay derechos humanos hay que cumplir la ley, lo que corresponde. Entonces, cuando yo regresé a Honduras, porque regresé, después de todo ese tiempo que había estado, y yo vi que no le importaba nada, la verdad es que me quebré por dentro. Me entró una desesperación, hay que decir que entré en depresión en ese momento, y lo que decidí es volverme a ir. Y me volví a ir, ¿verdad? Volverme a ir por un tiempo también ahí, pero que uno siente que cuando estamos en una crisis pasando, uno ve la realidad y ve lo que... Entonces me frustraba, no solamente como periodista, sino que como ser humano me frustraba saber que habían tantas condiciones desiguales para la población y que no se pudiesen brindar las condiciones para poder hablar sobre ellos. Ese es el problema que había. Y creo que a veces es necesario, por eso esa es una carrera muy humana, muy sensible. Y si nosotros como periodistas no podemos darle voz a las personas, creo de que por eso es momento de a veces de hacerte para atrás y retirarte, porque no lo vas a cumplir. Por eso es que siempre se dice una carrera que no solamente es sensible a la comunidad, sino es que la gente te cree. Todo lo que le dices ante una cámara, la gente te va a creer. Entonces, y para ganarse esa credibilidad, hay que también hacerse valer, ¿verdad? Hay que hacerlo valer, hay que tener respeto para la población que te va a estar escuchando. Y por eso, y eso es lo que me llevó a hacer el hecho de cubrirlo. Pero yo creo que en este momento que estamos viviendo, así como un contexto súper violento con la comunidad migrante, no nos podemos quedar callados, ni aún nosotros, aún con las condiciones que usted ha visto, ha podido ver aquí en España. Aquí en España las condiciones con los migrantes son completamente diferentes, pero muchas veces disfrazadas. Se disfraza esa forma. Y no estoy de acuerdo. Yo siempre
voy a admirar a la comunidad migrante como la comunidad más valiente, resistente que puede existir, porque no es fácil ni dejar tu tierra, ni dejar tus costumbres, sino que yo todos los días lo vivo, escuchando a las personas todos los días, y yo aprendo, y no voy a dejar siempre de admirar y de decir que hay que tener, no sé, demasiado, estar completamente desesperado para poder venir de una zona de confort, de tener todas tus condiciones. Es verdad que acá, que en España podemos tener, bien sea, podemos ir a restaurantes, tener las condiciones y comer algunas cosas, pero no es lo mismo. No vamos a tener lo mismo, son completamente diferentes. No es lo mismo como que esté en tu país, y lo que debemos esperar es que llegue un momento donde podamos, en este caso, lograr tener las condiciones para que nos permitan, porque eso sí, es una responsabilidad de parte de los gobernantes y de parte de todo un sistema de corrupción que ha existido, no solamente en Honduras, en muchos países que han ocasionado esta migración masiva. Y yo siempre he dicho, la migración nunca se va a acabar, existía desde que está escrito en la Biblia, desde muchos años, siempre va a existir, pero hay formas de poder regularizar esa masiva cantidad de personas que siguen saliendo. Claro. Ya que lo mencionas desde un contexto bíblico, Whitney, de hecho, pues tu proyecto es nombrado Un Éxodo sin Moisés. ¿Por qué decides nombrarlo así? Bueno, que para las personas que no lo saben, pues Un Éxodo sin Moisés es una serie fotográfica que es acerca de la caravana y que cuenta ese éxodo masivo de personas, porque siempre se ha catalogado como caravana, pero lo que vimos y lo que vi yo y lo que vio muchas personas es un éxodo masivo, que es un éxodo, una cantidad de personas que van en conjunto, caminando o marchando de un lado para otro. Entonces, lo quise nombrar así porque ahí no existían líderes. Lo que yo vi es que no había una persona diciendo, bueno, hoy marchamos para acá, o que la gente pagara para poder mirar. Pues no, nunca lo vi. Y en este caso, en ocasiones es verdad, deben de existir personas como gente de derechos humanos, otras personas que estén vinculadas, que vayan a querer decirle, bueno, hay que seguir, porque claro, eso hay que decirlo 100%, es que la comunidad de México, los mexicanos apoyaron exageradamente para ese paso. Muchísima ayuda que pudieron brindar, no solamente en darles atención de agua, sino que también había atención médica. En los pueblos se detenían y los alcaldes daban alimentos a las personas, le podían dar ropa, alimentos para poder llevar. Entonces hay que decir que dentro de esa ola de cosas que pueden afectar, también habían cosas positivas, de ver la solidaridad, que eso es lo que muchas veces nos hace falta, aún entre los propios hondureños, nos hace falta mucha solidaridad, y esa solidaridad sí la pude notar en ese lugar. Entonces, en sí es eso, se llama por eso, porque no habían líderes sin acompañando, a diferencia de lo que menciona la Biblia, que sí había un líder, que en este caso era Moisés. Claro. ¿Verdad? En un futuro o actualmente, ¿tienes algún proyecto también previsto que esté vinculado a los migrantes? Pues no, pero sí lo he estado pensando, ¿sabe? Porque a veces, no me lo está preguntando, pero a veces me detengo, a veces estar bastante tiempo escuchando lo que menciona, y a veces me parece tan terrible las cosas, porque a veces normalizamos el hecho de emigrar, se normaliza, y creo que lo que menos debe de pasar es normalizar, ¿verdad? ¿Y cómo te gustaría, Whitney, que te recuerden en un futuro? Bueno, bien difícil. Pues no sé, yo solamente quiero que, sabe que nunca he buscado ni que me reconozcan nada, ni he buscado tampoco fama. Yo creo que a veces huyo de las cosas de querer aparecer, pero no solamente como Whitney, como, no sé, yo soy al final una persona sencilla, que no busca, no quisiera, la verdad. O sea, tampoco siempre eso aún así, con el proyecto que teníamos de periodismo de investigación, que era súper rígido, con muchos ataques, yo siempre dije que no quería morir siendo mártir, no quisiera ser mártir, y siempre lo he dicho, no quiero ser mártir de algo, porque esas mismas consecuencias ha tenido que pasar Berta Cáceres,
como ha tenido que parecer muchísimas otras mujeres defensoras o hombres defensores del ambiente en Honduras, o periodistas también que han muerto diciendo muchísimas veces la verdad o haciendo cosas significativas en búsqueda de poder liberar al menos de una forma, en este caso al pueblo en Honduras, y siempre se les recuerda como mártir, y yo quiero vivir, la verdad, y siempre lo he dicho, hemos elegido una carrera súper difícil para poder hacer, pero yo elijo vivir, yo elijo ser una periodista que pueda llegar en algún momento, sí, tenerla, y quiero también para todos mis compañeros que son periodistas en Honduras, que tengan la capacidad de poder hablar sin temor, de que se puedan decir las cosas sin tener que estar esperando, porque aunque queramos o no, siempre hay una línea informativa que les dirige, y es lamentable. ¿Y por qué muchas veces se tiene que apegar? Porque el problema está que se necesita el trabajo. Claro. Entonces si no te apegas a eso, por eso es que yo muchas veces que me decían, no, tienes que hacer la práctica en tal lugar, y yo le decía, no, o sea, no quería, porque yo sabía que me iban a limitar para hacer esto y lo otro, y lo que menos quería era eso. Entonces, por eso digo, o sea, es súper difícil la pregunta, pero más que todo como Whitney. No, Como ¿cómo Whitney. es? Y pues a una persona que, como lo dices, no buscó fama, no buscó nada, ¿qué supone que venga una productora y le saca una película, un documental? ¿Qué es lo que vamos a ver luego nosotros? ¿Qué supone cuando te dicen, Whitney, estás en México, se ha estrenado en México, se ha estrenado en Honduras y ahora se está estrenando en España, que no es poco? Uh-huh. ¿Qué Pues supone no sé, para ti? Pues creo que también es una responsabilidad muy grande, ¿sabe? Porque esos hechos ocurrieron en el 2018 y ha pasado muchísimo tiempo y muchísimas cosas después de ese tiempo. Y es una gran responsabilidad, porque yo siento dentro de mí que no he cambiado ni mi pensamiento que tengo acerca de los migrantes, ni ha cambiado la forma en la que veo Honduras. Pero sí, o sea, pero sí siento que es un reto enorme que tenemos como hondureños. A veces creemos que, o sea, cuando tienen a dar así una película, pues si me preguntan, pues yo no le he pedido ni le he buscado, pero bueno, pero se ha dado, y por eso he dicho lo que mencionaba anteriormente, de que a veces, aunque me cueste aceptar que ha pasado esto, es importante que se pueda visibilizar, no por mí, sino por la comunidad migrante, y que en este caso pues yo estuve en ese proceso y en ese momento para poder capturar, porque lo que hay aquí son tomas de cosas que pude grabar yo, que pude fotografiar, y que otros compañeros también que estuvieron ahí, ¿verdad?, que se sumaron, pudieron. Cuando realmente se me ofreció para venir, yo tenía claro que aunque terminara, venía de pasar casi 5 años después de que pasó la caravana, trabajando en un proyecto súper fuerte en el sentido de la denuncia de la corrupción y del narcotráfico en Honduras. Y no voy a negar que en muchas ocasiones tenía miedo, pero aún así la motivación de continuar y hacer las cosas, pues era una de las cosas que me motivaba completamente a mí. Cuando pasan los hechos, que en este caso pues encarcela a Juan Orlando Hernández en el 2021, yo tenía claro, sí, antes de que empezara el gobierno de Xiomara Castro Zelaya, yo sabía que yo me quería ir del país, por el hecho de que quería tener un poco de calma y tranquilidad, porque venía de sentirme una inseguridad tremenda. No tenía paz, podría decirlo, o sea, en el sentido de que me sentía, no podía salir libremente, pues, a algún lugar, porque tenía miedo de que pudiera pasar algo, y no quería tampoco perjudicar a mi familia. Por eso el hecho, digo yo, bueno, voy a retirarme en ese momento y quiero estar en otro lado, quiero tal vez aprovechar el tiempo para poder estudiar y poder hacerlo. La visión era eso en primer paso. Se me ofreció poder trabajar en otros lados que tenía que ver vinculado con la fotografía también. Entonces, lo bonito es eso, creo. Más allá de decir lo que para mí, lo que yo siento, si me pregunta qué es lo que puedo sentir yo con el documental, pues una responsabilidad. Y otra cosa es que se puede visibilizar el tema de los migrantes. Pero más allá de eso,
No siento yo algo como decir por agrandarme, no, nada. Tu trabajo al final pues está plasmado ahí y queda con el objetivo, yo creo que quieres cumplir finalmente, ¿no? De mostrar a través de imágenes todo lo que sucede, todo lo que sufren las personas que migran, y yo creo que al final también sí que se logra ese propósito de lo que buscabas. Y me gustaría mencionar algo, Whitney, rápidamente, porque estamos ya también un poco con el tiempo. Actualmente eres cónsul de Honduras en Valencia. Sí. También, pues, un cargo muy importante, que sigues siempre enfocada en lo que deseas, de servir, de ayudar a las personas. ¿Cómo llega Whitney a ser cónsul de Honduras? Buena pregunta. Pues mire, realmente se me ofreció para venir. Yo tenía claro que aunque terminara, venía de pasar casi 5 años después de que pasó la caravana, trabajando en un proyecto súper fuerte en el sentido de la denuncia de la corrupción y del narcotráfico en Honduras. Y no voy a negar que en muchas ocasiones tenía miedo, pero aún así la motivación de continuar y hacer las cosas, pues era una de las cosas que me motivaba completamente a mí. Cuando pasan los hechos, que en este caso pues encarcela a Juan Orlando Hernández en el 2021, yo tenía claro, sí, antes de que empezara el gobierno de Xiomara Castro Zelaya, yo sabía que yo me quería ir del país por el hecho de que quería tener un poco de calma y tranquilidad, porque venía de sentirme una inseguridad tremenda. No tenía paz, podría decirlo, o sea, en el sentido de que me sentía, no podía salir libremente pues a algún lugar porque tenía miedo de que pudiera pasar algo, y no quería tampoco perjudicar a mi familia. Por eso el hecho, digo yo, bueno, voy a retirarme en ese momento y quiero estar en otro lado, quiero tal vez aprovechar el tiempo para poder estudiar y poder hacerlo. La visión era eso en primer paso. Se me ofreció poder trabajar en otros lados que tenía que ver vinculado con la fotografía directamente, pero no quise, la verdad, no quise. Entonces cuando me dijeron, mira tal cosa, a ver si te puede funcionar, y normalmente estos puestos los han ocupado gente de millonario en Honduras. Muchos, no hay que mentir, siempre ha sido hijo de millonarios, siempre han sido personas que tienen pues hasta hijos de periodistas, ¿verdad? Que han tenido la capacidad para estar. Pues yo cuando miré eso y dije yo, bueno, si ellos realmente, sin saber nada, sin tener un tema social con la población, son capaces de poder agarrar esto, yo ¿por qué no puedo asumir el reto de poder venir y decir, bueno, yo voy a ver qué es lo que puedo hacer por la comunidad, ya que tengo una vinculación o tengo un interés por esa comunidad, voy a ver qué es lo que podemos hacer? Y si en este caso, si yo no lo asumo, lo va a asumir otra persona, bien sea mejor o peor, pues no lo sé, pero que lo va a asumir otra persona, pues no lo sé. Entonces, asumiendo ese reto, porque muchas veces somos eso, que a veces decimos, sí, esta persona no debería estar aquí, pero cuando te dicen, ponte tú no quieres. Claro. Sí. ¿Verdad? Porque no queremos asumir ese reto. Viendo esa forma, pues estoy acá, y créame que para mí ha sido una de las mayores experiencias que he podido tener en este tiempo, no solamente porque me recordó al tiempo de los migrantes cuando estuvimos en la caravana. Una de las cosas que aprendí y de lo cual yo me siento que no solamente me recuperó mi vida, sino que también me recuperó algo tan valioso que debe ser, que es el tema de aprender a comprender, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, sí, los migrantes, pero no comprendemos la magnitud que significa hacer eso. Entonces, eso fue lo que me llevó, el interés por ver qué es lo que podía hacer por la comunidad, y pues hasta el día de hoy estamos acá. Siempre digo que no lo he querido, pero lo he tenido que asumir, ¿verdad? Como ese hecho, y yo de lo cual me siento muy honrada. También puedo decir de poder representar a la comunidad en Valencia, y más allá de ser cónsul, ¿verdad?
soy pues una hondureña que quiere ayudar a la población, que quiere estar al servicio de ella. Y yo siempre lo he dicho, también como también usted ha sido graduada de la universidad, yo he sido graduada de la universidad, por eso estudié periodismo y estoy para servir a la población. Entonces, todo mi proceso ha sido por la parte pública de crecimiento y yo tengo todo el deber de poderle servir a la patria, de poderle servir a Honduras. Whitney, ha sido definitivamente un enorme placer tenerla aquí en un episodio de Vive Historias. Me gustaría que se despida de nuestros seguidores, invitándoles a ver esta entrevista y también a poder disfrutar en su momento del documental Whitney. Gracias, Marcela. Pues gracias por esa entrevista, gracias por el tiempo, por el espacio. Para mí ha sido pues un placer volverla a saber de usted y poder verla crecer en este espacio, que espero que siga creciendo muchísimo y pues sepa que si necesita pues apoyo de algo aquí en Valencia cuenta, no como cónsul, sino como una colega que tiene acá y una amiga. Y bueno, a toda la población que pueda ver esta entrevista, apoyen a Marcela. Marcela es una periodista con mucha capacidad, con liderazgo para poder hacer, y sé que la comunidad migrante necesita esas voces que sean firmes y transparentes, ¿verdad? Con la verdad, y pues que este espacio que ella tiene actualmente pueda crecer. Le deseo el mayor de los éxitos, todas las personas apoyen esta página que ella está teniendo como crecimiento, hagan la mayor parte que puedan de poder compartir esta entrevista y todo lo que ella pueda compartir, escuchar, que siempre escuchando las historias aprendemos nosotros muchísimo más de lo que creen. Y bueno, invitarles a ver la película, que justamente estoy esperando a ver, que creo que en Madrid vamos a tenerla el 10 de diciembre, y espero que podamos hacerla en otros lugares más abiertos para poderle tener y que ustedes puedan llegar a ver esa historia que cuenta, no de mi historia, sino que cuenta la historia de muchos migrantes que salieron de Honduras en el 2018 en esta caravana tan mencionada, y que actualmente muchos viven en Estados Unidos, otros se han regresado a Honduras, pero que esa historia nunca termina. Siempre siguen saliendo muchísimos migrantes y lo que esperamos es tener algún día es una Honduras libre y una Honduras que pueda realmente tener todos los espacios para que podamos hacer desde nuestro territorio todo lo posible para poder crecer.